¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces vamos a recordar un poquito de lo que se trataba este cuento y vamos a darle respuesta a esas preguntas que estaban hacia el final. Nos faltaba una última preguntita de este texto para poder realizar nuestro trabajo, ¿sí? Con el que estábamos, con lo que estábamos determinando nuestro quehacer, ¿cierto? Gracias, Constanza, gracias por los saludos. Quedamos en la última pregunta de este texto, sí, señores. Entonces la vamos a resolver, ¿listo? La vamos a resolver. No sé si se acuerdan de la temática del texto. El texto hablaba de que el protagonista era un cuento que se acababa repentinamente. Pues sí, a petición de algunos maestros que me escribieron diciéndome que les gustaría saber cuál es la respuesta de la última pregunta, entonces por eso estoy retomando desde allí, señor Juan Guillermo. Espero pues podamos comprender, ¿no? Dejar pendiente un poquitico eso para retomar con la clase del día de hoy. Bueno, entonces, en este texto que estábamos trabajando la semana pasada, el protagonista era un cuento que tenía dos personajes que eran un dragón y un héroe. Respectivamente, primero se hablaba del héroe y sus características y después se hablaba del dragón, del héroe que estaba como desolado y cansado de que el cuento se le acabara y no poder terminarlo, estaba cansado de batallar con el dragón. Y el dragón que era tan, pero tan brutito que no se acordaba de nada, ¿verdad? Era más o menos la dinámica. Entonces comenzamos a resolver las preguntas alrededor de él, ¿cierto? Teniendo en cuenta la estructura semántica narrativa, ¿verdad? Esa estructura semántica narrativa nos daba pues para haber respondido estas preguntas que les estoy mostrando en estos momentos. Y habíamos quedado por la pregunta número 14, ¿cierto? La pregunta número 14 decía, cuando en el texto aparece información encerrada entre paréntesis, se hace con el propósito de, y teníamos las opciones. A, incluir una voz que reflexiona sobre el proceso de construcción del cuento. B, resaltar las anécdotas relacionadas con la corrección del cuento. C, permitir la aparición de voces provenientes de la tradición literaria. O D, insertar fragmentos de otra narración que apoyan el desarrollo del cuento travesía que realizó el héroe. Bien, entonces, no, lo voy a hacer muy rápidamente para que pues podamos darle apertura a la clase del día de hoy, pero no sin antes que ustedes se dieran cuenta cuál era la respuesta de este, porque ya habíamos hecho la votación en la clase pasada, sino que como les decía, por el apagonazo que tuve no pudimos hacerlo, ¿cierto? La respuesta de esta pregunta era la opción D, la de la pregunta 13, la opción D, y de la pregunta 14, la opción era la opción A. Incluir una voz que reflexiona sobre el proceso de construcción del cuento. ¿Listo? Esa era la respuesta que teníamos. Y pues vamos a arrancar nuestra clase de hoy con textos discontinuos. ¿Listo? Con textos discontinuos. Vamos a arrancar con este póster, ¿verdad? Para que tengamos en nuestras clases, pues, diferentes tipologías textuales. Hoy vamos a trabajar inicialmente dos textos discontinuos a petición de algunos maestros, pues en los dos cursos anteriores no habíamos trabajado textos que tuvieran que ver con la lírica, ¿verdad? Pero en este vamos a trabajar un texto tipo poesía, porque pues no está de más que de pronto nos salga algo que tenga que ver con eso. Y pues un argumentativo es la agenda de trabajo para el día de hoy. Entonces, quiero que observemos muy bien en este texto. Recuerden que los textos discontinuos tienen algo muy especial y es que tienen la imagen y pues también tienen parte textual. Entonces, este dice así, ropa Converse, rehabilitación víctima de la moda. Aprenda a querer a las personas por lo que son y no por cómo se visten. Y tenemos dos personas allí. Un chico bastante deportivo usando pues obviamente zapatos Converse, ¿verdad? Y un payaso, ¿verdad? Un payasito que lo tiene abrazado.
Bien, obsérvenlo muy bien, miren cuál puede ser la intención comunicativa que tiene ese texto para que podamos jugar con esas preguntas alrededor de él. ¿Listo? Traten de identificar cuáles son los elementos que pueden estar caracterizando la imagen, cuáles son los elementos que pueden estar caracterizando el texto y qué relación se puede establecer entre imagen y texto. ¿Está bien? Sí, esta es nuestra clase número 4. Esta es nuestra clase número 4. ¿Listo? Bueno, está muy facilita de entender. Vámonos con el juego de preguntas. ¿Se acuerdan que tiene que haber una relación entre los dos, no? En los textos discontinuos, ¿cierto? Como el que estamos trabajando, siempre vamos a tener que buscar una relación entre las dos cosas. Permíteme un momento, recojo unos papelitos que se me cayeron. Gracias. Bueno, entre los dos personajes del anuncio se establece una relación de A, subordinación, pues el hombre depende de la mujer para expresar el mensaje. B, conformidad, en tanto uno y otro muestran su gusto con el modo de vestir. C, discordancia, pues en él encarna el buen vestir y la mujer vestida de payaso no. O D, complemento, en tanto entre ellos componen el concepto de la marca de ropa. Reitero la pregunta. La pregunta dice, entre los personajes del anuncio se establece una relación de, no es entre no es entre el texto y los personajes, sino entre los dos personajes, hombre y mujer. ¿Qué tipo de relación se puede encontrar? Vamos a votar en estos momentos. Con mucho gusto la imagen, para que le tomen el pantallazo, por favor. Las preguntas. Estamos observando la imagen y respondiendo la primera pregunta, que en este caso sería la pregunta número 15 de esta presentación. Nuevamente les muestro la imagen. Hay algunas personas que están acabando de llegar. Por eso la importancia de la puntualidad. Imagen. Tomen el pantallazo, por favor, para que podamos responder a la pregunta. Bueno, mis maestros, en contados segundos vamos a socializar la respuesta. ¿Listo?
Listo, maestro, socializamos respuestas en estos momentos. Vamos a ver cómo quedó esa votación. Compartimos resultados. A ver, miren cómo quedó. Vamos a ver. Y la respuesta correcta es... Complemento. En tanto, entre ellos dos componen el concepto de la marca, ¿listo? Porque la marca utiliza esas dos imágenes para hacer publicidad a lo que es la marca, lo que es la franquicia. Muy bien. Siguiente pregunta. Frente al propósito del anuncio, la razón por qué la mujer aparece vestida de payaso. Perdón, permítame un momento. Frente al propósito del anuncio, la razón por la que la mujer aparece vestida de payaso es que ella, A, es un buen modelo de subversión al paradigma establecido por la moda. B, es un buen ejemplo de conformidad en tanto se ajusta a un modelo. C, legitima el arquetipo de moda establecido a través del otro personaje. Y D, promueve el uso de ropa extravagante para controvertir la idea de moda. Vamos a votar en este momento. Nuevamente, a nombre de la señora Darlene, que no alcanzó a ver la imagen, nuevamente se las enseño, por favor. Estamos en la pregunta número 16. Frente al propósito del anuncio, la razón por qué la mujer aparece vestida de payaso es que ella, A, es un buen modelo de subversión al paradigma establecido por la moda. B, es un buen ejemplo de conformidad en tanto se ajusta a un modelo. C, es un buen ejemplo de conformidad en tanto se ajusta a un modelo. C, legitima el arquetipo de moda establecido a través de otro personaje. O D, promueve el uso de ropa extravagante para controvertir la idea de moda. Estamos votando. Para eso quedan las clases grabadas, Janet. Para eso quedan las clases grabadas. Allí se está compartiendo el material. Bueno, listo. Cerramos votación en este momento. Bueno, ahí sí corren, oiga. Estamos haciendo calentamiento. Recuerden que después de cada sesión arranca con un calentamiento y pues de ahí para allá viene lo grueso, ¿verdad? Entonces con esta imagen, recuerden que estamos trabajando inferencia, estamos trabajando relación, imagen, texto, intención comunicativa del autor, para que vayamos pues despertando ese pensamiento crítico que es tan necesario cuando se comienza el trabajo de la clase. Finalizamos la votación en estos momentos. Compartimos resultados. Bueno,
Frente al propósito del anuncio, la razón por que la mujer aparece vestida de payaso es que ella, ta, 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 es un buen modelo de subversión al paradigma establecido por la moda. O sea que 89 de ustedes atinaron la respuesta. ¿Por qué no son las anteriores? ¿Cierto? La otra que tiene un alto número de votación que ustedes tienen es la opción C, ¿cierto? Pero no estamos hablando de arquetipos. Legitime el arquetipo de moda establecido a través de otro personaje. No estamos hablando de arquetipos y de hecho la marca de ropa Converse no está como fuera del arquetipo. El arquetipo de lo que puede sentirse o puede pensarse como lo casual, ¿verdad? Ellos son demasiado, demasiado como, ¿qué les digo yo? Demasiado deportivos, ¿cierto? No encaja dentro de lo elegante, ¿verdad? Más bien algunas personas pues dicen que están demasiado vestidas como demasiado informales con el tipo de ropa de esta marca. Entonces por eso no podemos encasillarlo desde el punto de vista de un arquetipo. Los arquetipos son modelos a seguir, ¿verdad? Pero son creados por la cultura. Los arquetipos son creados por la cultura y tienen representaciones de la antigüedad. ¿Listo? Es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Bueno, vámonos con la última pregunta de esta imagen con la que estamos trabajando el día de hoy, que dice, teniendo en cuenta que este es un anuncio de marca de ropa, el enunciado, abro comillas, aprende a querer a las personas por lo que son y no por cómo se visten, es válido decir que A, le permite al lector reelaborar un nuevo significado del concepto de moda, B, manipula al lector al hacerle pensar que lo más importante es la apariencia, C, le permite al consumidor considerar los valores por encima de la apariencia física, o D, se manipula el consumidor al promover un antivalor a través de un valor usurpado. Ahora sí vamos a ver la relación de los dos elementos, ¿no? Con mucho gusto, maestra Marina Soler. Nuevamente pongo la imagen. Bueno, 5, 4, 3, 2, seguimos votando. Veo cómo se está moviendo. Muy bien. Como les digo, siempre vamos a arrancar con un ejercicio de calentamiento, de pensamiento. ¿Listo? Miren las tres preguntas que se pueden establecer alrededor de una imagen o un texto discontinuo como el que tenemos en este momento, tipo cartel o tipo afiche. Primero, la interpretación que podemos darle de la imagen como tal, la relación que existe allí.
porque la pregunta número 15, se nos da para encontrar ese tipo de relación. La segunda, pues el propósito comunicativo, ¿cierto? Del autor de la publicidad al hacer el contraste entre esos dos personajes. Y el tercero, ¿verdad? La relación que existe entre los personajes que representan la imagen y la parte textual, que es el afichecito pequeñito en donde dice que aprenda a querer las personas por lo que son y no por cómo se ven. Con 225 personas de 303 que están en este momento conectadas, vamos a finalizar la votación. Compartimos los resultados. Ustedes están debatiendo entre dos tierras, como la canción de Héroes de Silencio, entre A y C. Claro que se triplica en estos momentos la cantidad de votantes. Miremos cuál sería nuestra respuesta del día de hoy. Recuerden que en la primera es complemento, en la otra es un buen modelo de subversión, el paradigma, y en la última pregunta de la relación tenemos como ganadora la opción de: se manipula al consumidor al promover un antivalor a través de un valor usurpado. Esa sería nuestra respuesta, no era ni la A ni era la C, porque no nos está permitiendo reelaborar, ¿cierto? Un nuevo significado del concepto de moda. No, nosotros no estamos hablando de eso. Recuerden que como observadores de un concepto, nosotros no lo reelaboramos, simplemente lo interpretamos, ¿viste? Ni tampoco le permite al consumidor considerar los valores por encima de la apariencia física, porque los valores son muy subjetivos, son culturales. Y allí, como quien dice, ¿no? Entre gustos no hay disgustos. Entonces, no daría como para hablar de valores por encima de la apariencia física, simplemente es un cartel. Hay muchas personas que pueden considerar mucho mejor vestido al payaso que al hombre. Lo que quiere es como manipular al consumidor, ¿no? Al promover un antivalor, que es el fijarse en la ropa, a través de un valor que es usurpado, o sea, que es tomado por ellos. Bueno, vámonos con la siguiente. Seguimos con las imágenes. Vamos, seguimos con las imágenes. Aquí tenemos un cartel tipo infografía. 2 minuticos para observarlo para que respondamos. ¿Listo? Yo me silencio mientras ustedes lo observan. ¿Listo, mis maestros? Dice, tiene como 2 partecitas, ¿verdad? Bueno, recuerden tomar el pantallazo para no tenernos que devolver a la imagen, ¿listo?
Cuando nosotros tenemos un cartel como este, tenemos que observar que también entra en, por así decirlo, en juego, algo como es la psicología del color, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos también parte de lo que es psicología del color. Miren que tenemos color rojo. Por acá en el fondo, lo que estoy señalando, les voy a utilizar el cursorcito, permítanme un momento, yo miro. No me está habilitando en este momento el lápiz para hacer para eso. Ah, ok, ya. ¿Listo? Miren que hacia esta parte de acá pues tenemos, ¿cierto? Dice, está como el cartel como tal, como si estuviéramos hablando de un cartelito a nivel de publicidad y dice, si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa? Herpes y genital, sífilis, sida, hepatitis B, clamidia, una palabra que no voy a repetir, y la posibilidad de que toque un embarazo. Este sábado, dice, este sábado o domingo, cuando menos te lo esperes en tus relaciones sexuales, utiliza el preservativo, ¿verdad? Y nos aparece ahí con una carita feliz. Y nos reiteran nuevamente, por así decirlo, en la parte de arriba, el encabezado que dice, si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa? Y dice, si en tus relaciones sexuales no tomas precauciones, entran en escena las infecciones de transmisión sexual ITS, ya sabes, herpes, genital, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y además cabe el riesgo de un embarazo no deseado. ¿Te suena? El mejor medio de prevención sigue siendo el preservativo, úsalo en tus relaciones sexuales por tu salud y la salud de los demás. ¿Bien? La parte de abajo no se lee muy bien, sí, así quedó más o menos cuando hice el montaje de la misma, ¿verdad? Miren que acá frente a lo que les decía de la psicología del color, en esta parte de acá que les estoy señalando, ¿sí? Son personas que están dentro del amarillo y el rojo como si se estuvieran quemando, ¿no? Como si fuese fuego, como si exponerse a utilizar, ¿cierto? O estar, o no utilizar en las relaciones sexuales un preservativo hiciesen que estuvieran como en algo así como en la candela o en el infierno, me dijeron una vez en una clase. Entonces, pues, ya tenemos la interpretación del mismo, vamos a jugar con las preguntas, ¿listo? Bueno, es como estar en peligro, sí, por acá le están diciendo. Vámonos con la siguiente diapositiva, que ya trae las preguntas. Voy a borrar los muñequitos para poder que lo tengamos y no se enrede. Dice, por la manera como se presentan, por la manera como se presentan, el preservativo en el anuncio puede afirmarse que la felicidad en este caso específico implica salud e higiene, precaución y compostura, confianza y responsabilidad o libertad, limpieza y libertad. ¿Listo? Vamos a votar en este momento para que podamos relanzar la pregunta. ¿Qué representa el preservativo de la manera en cómo se nos muestra en ese momento?
Bueno, nos vamos finalizando la votación en estos momentos. A la 1, a las 2, y a las 3. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Ustedes dan como ganadora en estos momentos la opción C, que dice confianza y responsabilidad. Muy bien, maestros, esa es la respuesta correcta. Confianza y responsabilidad. ¿Sí? Vamos nuevamente a la imagen como tal, ¿listo? Porque miren que la pregunta que viene tiene que ver con el plano de la secuencia, que como les decía en la clase pasada, no hace parte solamente de la estructura semántica narrativa, sino que el leer cómo se organiza una información, así sea un texto discontinuo o cómo se presenta la información en un texto discontinuo, pues es de vital importancia, ¿verdad? Bueno. Sí, están diciendo que por qué no es la A, que en el texto recalcan la parte de la salud, ¿cierto? Pero no tanto la de la higiene, porque no nos están diciendo que una persona que no lo use es porque sea una persona sucia, ¿sí? Simplemente la forma en cómo se nos muestra, ¿cierto? El preservativo que es en una carita feliz, ¿qué es lo que nos muestra una carita feliz? O cuando tú pones un emoji, pensémoslo desde el punto de vista de los mensajes de WhatsApp. Cuando nosotros ponemos un emoji, ¿qué representa un emoji con la carita feliz? Es como confío en ti, como estoy contento, como que estoy a gusto con lo que estás diciendo, ¿verdad? Más el utilizar el preservativo es un acto de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, al ser un acto de responsabilidad, pues se unen los dos elementos para ser la intención comunicativa de demostrar de esa manera el preservativo. ¿Bien? Precaución y compostura. ¿Qué tiene que ver la compostura con una carita feliz? ¿Listo? Entonces es aquí como para que lo tengamos en cuenta. La palabra clave ahí es, ¿cómo vas a tener confianza? Pues siendo responsable, usando el preservativo. ¿Bien? Siguiente pregunta, en esta como ustedes pueden ver, es para analizar de cómo se presenta la información en el cartel. Entonces, miremos en este cartel cómo están organizados los elementos que la conforman. ¿Listo? Entonces, miremos aquí qué podría ser, qué función tiene esta parte del título con la pregunta, estos elementos de acá que tiene que ver, ¿cierto? Que es nuevamente lo que aparece en el cartel. ¿Bien? Observen muy bien. Recuerden, los que no han tomado el pantallazo, pues por favor lo hacen. Y nos vamos a la siguiente pregunta. El anuncio se compone de A, nos muestra la imagen con argumento, tesis, más información. Nos muestra la B, nos dice que sería una conclusión. La carita sería la explicación más un icono que apareciera en el otro recuadro. Nos diría en la opción C tesis, conclusión y argumentos, o nos diría información, icono y explicación. Vamos a votar en estos momentos. Obsérvenlo muy bien. No se trata de establecer juicios personales a la hora de interpretar un texto, maestros. Se trata de que seamos lo más objetivos posibles a la hora de sacar las conclusiones que nos puedan dejar los textos que estamos observando, porque es lo que dice el texto, no lo que nosotros creamos, ¿verdad? Para la persona que diseñó ese afiche publicitario para prevenir a las personas de las enfermedades de transmisión sexual, de todas esas que mencionan allí, ¿verdad?
Y dice que la mejor opción para evitar todo eso es usar un preservativo que se aparece con carita feliz, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que allí seamos bastante objetivos y comencemos a eliminar lo que no nos está diciendo el texto, ¿verdad? Sí nos habla de la salud, pero no nos habla de higiene y no nos muestra a personas sucias, ¿verdad? Precaución y compostura, de pronto sí precaución, pero una persona que no lo usa, ¿será que no es una persona que no tiene compostura? Y eso es un juicio a priori. Limpieza y libertad, de pronto ser libre, ¿cierto? ¿Sí? Pero ser confiado, más limpieza sigue siendo, digamos, como el mismo juego con la palabra higiene. Pero la que más se ajusta dentro de lo que significa esa carita feliz en la cara de un preservativo, ¿verdad? Es responsabilidad, ¿cierto? Y la confiado que puedes estar en tus relaciones sexuales al utilizarlo. Por eso es la respuesta. Estamos en la votación de la pregunta número 63, que es la segunda de ese afiche. No voy a recordarles conceptos ahora porque me están diciendo que les recuerde por favor que es una tesis, que son argumentos y que son conclusiones. Allí mis queridos maestros nos toca ver los videos de las clases pasadas. Nos toca ver los videos de las clases pasadas porque si no, ahí quedamos. Bueno, votaciones en este momento. Por acá me están diciendo en el chat, profe, ¿y será que un cartel también puede tener tesis? Obvio sí, recordemos, bueno, lo voy a hacer. Una tesis es una afirmación, es un pensamiento subjetivo con el cual se argumenta o que para el cual se argumenta. Los argumentos son las formas de explicar el por qué lo que estoy diciendo es verdad o por qué ese pensamiento que surge de una manera subjetiva se convierte en verdad. ¿Listo? Y las conclusiones pues aparecen en forma de recomendación o reflexión hacia el final. Estamos votando en estos momentos. Esa pregunta 63. Un dibujo con una intención comunicativa puede tener una tesis allí, claro que sí. Bueno, finalizamos votación a la 1, finalizamos votación a las 2 y finalizamos votación a las 3. Compartimos resultados. Miren cómo nos fue. 159 personas están diciendo que la respuesta correcta es la D, 57 se van por la opción D. Dicen información, icono, explicación, dan ustedes como respuesta. Y la respuesta correcta es la C. Tenemos la tesis, tenemos la conclusión y los argumentos. Los argumentos están diciéndole, miremos nuevamente la imagen y identifiquemos la tesis. ¿Cierto? Si no tomas precauciones, ¿sabe quién actúa? Pues las enfermedades de transmisión sexual. Esta sería la tesis, ¿cierto? Las enfermedades de transmisión sexual son gravísimas, ¿cierto? Y nos dice que la conclusión o la recomendación es usar el preservativo. Y los argumentos que dicen, porque si no, ¿cierto? Si no quieres contagiarte de enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Son estas y estas y estas y por favor úsalo, ¿verdad? Entonces tenemos como respuesta de la misma la opción C. Maestra, me están diciendo por acá en el chat, ¿y no se supone que son textos expositivos?
Sí, los textos expositivos tienen temas, tienen informaciones y obviamente tienen explicaciones, pero este como tal es un texto expositivo con una intención comunicativa clara. Es una campaña publicitaria para, de una u otra manera, prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? O sea que hay una idea que es de forma subjetiva, que está probada con argumentos que son objetivos, que son de verdad las enfermedades de transmisión sexual, y les están enumerando cuántas son, y son muchísimas, ¿cierto? Y cuál es la recomendación que se está dando para evitar. Listo. Bueno. Exacto, su intención comunicativa es la de persuadir. Sí, es muy claro que en la izquierda se mostraba la tesis. Ujú. Bueno, vámonos con las siguientes preguntas, ¿no? Del mismo texto. De acuerdo con lo expresado en el anuncio, se puede afirmar que la intención del mismo es A, recomendar que se prevengan las enfermedades sexuales, B, explicar cómo las enfermedades sexuales pueden transmitirse, C, decretar el uso del preservativo como asunto de salud pública, o D, fomentar el uso del preservativo en las relaciones sexuales. ¿Listo? Miren sobre todo el verbo con el que inicia cada una de ellas para que puedan ustedes determinar cuál es el más apropiado a esa intención comunicativa, ¿verdad? Ahí se fue para la votación. Recomendar, explicar, decretar o fomentar. ¿Cuál es el que de mejor manera se ajusta a identificar la intención comunicativa? Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta porque me están diciendo que hay una confusión, o sea, lo que percibo en el chat en este momento es que hay un concepto, ¿cierto? A veces equivocado sobre lo que son los signos lingüísticos gráficos, ¿sí? Me acuerdo que no sé si fue en el primer curso o en el segundo curso que tuvimos, de hecho tuvimos un texto que hablaba, era expositivo de los signos lingüísticos, que era con el Gallo de Barcelos. Creo que fue en el segundo curso, ¿verdad? En el Gallo, con este texto nos hablaban de que hay tres tipos de signos lingüísticos: los íconos, los indicios y los símbolos. Bien, los íconos como tal deben tener una relación de semejanza con el objeto que están representando, ¿verdad? Debe ser semejante a una carita feliz, no es semejante a un condón, o sea que no está dentro de la categoría de los íconos. ¿Bien? Segundo, otro tipo de signo lingüístico gráfico son los indicios, que nos muestran las causas y los efectos de los mismos, ¿verdad? Y en el texto como tal nos dan un ejemplo muy bueno que era la de una columna de humo. Una columna de humo es el indicio, ¿cierto?, de que hay fuego. Y hay un tercer símbolo, perdón, hay un tercer signo lingüístico que son los símbolos, que no tienen ninguna relación de semejanza entre lo que estoy mostrando y lo que quiere decir el dibujo como tal, sino que son creados por el hombre. En este caso, el preservativo en forma de carita feliz, ¿cierto?, corresponde a los símbolos, no a los iconos. ¿Bien? Un icono siempre debe tener una relación de semejanza. El tercero son los símbolos, Ruby Malagón. Janet, me devuelvo. Ay, maestros. Para que tomes el pantallazo. ¿Listo, Janet? Bueno, vámonos a la siguiente. De acuerdo con lo expresado en el anuncio, puede afirmarse que la intención comunicativa es recomendar, explicar, decretar o fomentar. Vamos a detener en este momento la votación. Voy a hacer conteo regresivo. 5, 4, 3, 2,
Finalizamos votación. Compartimos resultados. Miren cómo quedamos. Muy bien. La respuesta correcta es fomentar. Miremosla aquí. No es recomendar que se prevengan las enfermedades sexuales, explicar tampoco, ni decretar el uso del condón, sino fomentar el uso. O sea, como que la gente entre en conciencia de que sea persuadida para fomentar el uso del preservativo en las relaciones sexuales. Bien. Siguiente pregunta. Sí, yo esta votación se la envié, claro. Dice, la expresión, abro comillas, úsalo en tus relaciones sexuales por tu salud y la salud de los demás. Apoya la idea de la sexualidad como asunto de interés público porque el uso del preservativo A es el método de prevención más utilizado. B, involucra el bienestar de más de una persona. C, permite la confianza y la tranquilidad con la pareja. O D, es indispensable todos los días de la semana. Bueno, vamos a votar en estos momentos. ¿Listo, maestros? Esto está muy fácil. Esto está muy fácil. Esto es unánime la votación. Aquí no hay dónde confundirse. No hay dónde confundirse con esta respuesta. Está facilísima. Debería ser los 317 que están conectados, los 317 que votaran en este. Listo. Detenemos votación en estos momentos. Estaba fácil. La respuesta correcta es: involucra el bienestar de más de una persona, ¿cierto? ¿Cierto? Úsalo en tus relaciones sexuales por tu salud y la salud de los demás. Esta parte de salud de los demás es lo que involucra a más de una persona, ¿cierto? Es la respuesta correcta. En la expresión utiliza el preservativo, se usa mayúscula sostenida como curso visual, ya que o puesto que A, refuerza el carácter directivo del mensaje. B, ayuda a relacionar imágenes entre sí. C, caracteriza el tipo de emisor e interlocutor. O D, sugiere la compra de determinado producto. Vamos a votar en este momento, por favor.
Votamos en este momento. El uso de mayúscula sostenida. ¿Para qué se utiliza? Esto del uso de las mayúsculas y el lenguaje de comunicación en la tecnología se afianzó muchísimo más después de la pandemia, ¿no? O durante la pandemia, cuando las formas de comunicación eran virtuales y el poner mayúscula sostenida, ¿cierto? Llegó hasta ser utilizado para hacer entender que las personas estaban gritando en algún momento, ¿no? Mandar un comunicado con mayúscula sostenida significaba que estabas haciéndole un llamado de atención con gritos a las personas que estaban leyendo el texto de esa manera. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Cómo podemos responder en este momento? A la 1, a las 2 y a las 3. Finalizamos votación. Siguen votando. Compartimos resultados. Miren cómo quedaron. Muy bien, maestros. Respuesta correcta. Refuerza el carácter directivo del mensaje, ¿no? Es un llamado de atención, ¿no? Es casi que una orden. ¿Listo? Dice, de acuerdo con la intención del anuncio, la función del lenguaje que predomina es. ¿Cuál es la función del lenguaje? A. Será emotiva, la cual se emplea para expresar sentimientos y las emociones del autor. B. Será poético, que crea belleza con las palabras para llamar la atención del lector. C. Será apelativa, la cual permite influir y operar en la conducta del lector. O D. Metalingüística, porque utiliza el lenguaje para referirse al propio lenguaje. Recuerden que si la función es persuadir, ¿cierto? O lo que nosotros determinamos dentro de el primer momento cuando determinamos que sí tenía una tesis, que dijimos que sí se tenía una persuasión, entonces ahí es muy fácil identificar qué tipo de función del lenguaje pertenece, ¿verdad? Bien, Marixa. Hay dos que podemos descartar de una, ¿cierto? La función emotiva o la función poética. Ahí nos quedaría pendiente solamente o para destacar la apelativa o la metalingüística. Y hay una que se inclina más por el carácter directivo del mensaje, ¿verdad? Es mucho más clara. Sí, Paula, sí, Juan Guillermo. Muy bien. Bueno, 5, 4, 3, 2 y 1. Finalizamos votación en este momento. Comparto resultados. Excelente, maestros. La función es la función apelativa porque su función es persuadir o influir, ¿verdad? Para que haya modificación en la conducta de los lectores. Ojo, siguiente pregunta dice, de los siguientes comentarios, el que apoya el mensaje central del texto es A. El uso del preservativo depende de la confianza que se tenga con la pareja. B. Se debe utilizar el preservativo solo para evitar embarazos no deseados. C. Utilizar el preservativo es indispensable en toda relación sexual. O D. Es necesario utilizar el preservativo únicamente si la pareja lo exige. Vámonos con esta pregunta.
Bien, Marixa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Miren cómo nos quedaron. Opción C. Utilizar el preservativo es necesario en todas las relaciones sexuales. Muy bien. Vámonos con la última. En la expresión este sábado, domingo o, y subrayada está la o, cuando menos te lo esperes, la conjunción señalada indica conexión entre dos o más opciones por su función copulativa, B, disyuntiva, C, explicativa o D, adversativa. ¿Qué significa la conjunción o? ¿Qué significa la conjunción o? Si este tema está bueno. A ver, a ver. De tener uso compartido, se las voy a lanzar ahora. Conjunciones. Pero o sirve para añadir información o para separar información. Blanco o negro, bonito o feo, día o noche. ¿Ahí qué está haciendo? Hay dos tipos de conjunciones, por así decirlo. Unas conjunciones que unen y otras conjunciones que separan. Las que unen es, por ejemplo, la letra I. La I es una conjunción que une, ¿verdad? María y José. La luna y el sol. ¿Qué pasa con esos elementos? Se unen, ¿cierto? Pero la O es diferente. La O es para separar. Ok. Entonces, si está separando, ¿cuál puede ser? Bien, Carmen Janet. Bien, Paula Henao. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Comparto resultados. Conjunciones copulativas. Tenemos la I, une. Copular es unir, ¿cierto? Disyuntiva, separar. Estoy en una disyuntiva, no sé qué hacer. ¿Es blanco o negro? ¿Sí? Las conjunciones no son explicativas, ni tampoco adversativas. Hablaríamos de conectores explicativos y de conectores adversativos, más no de conjunciones. Y conectores explicativos, ya sabemos que es, por ejemplo, qué es, además de, y adversativos son los conectores de contraste que ya hemos visto en las clases pasadas. Bueno, entonces tenemos como respuesta correcta, mis queridos maestros, la opción B, la disyuntiva. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se sintieron con este post? Con esta imagen publicitaria. Quiero que me permítanme en un momentito, vamos a trabajar con una poesía, pero esa poesía tiene un poquito de filosofía al mejor estilo de nuestro maestro Jorge Luis Borges. ¿Les gusta Jorge? Yo me acuerdo que por allá trabajamos en alguna ocasión al señor Borges.
Al señor Borges lo trabajamos en algún momento. Y vamos a trabajar de él solamente 3 preguntitas con un poemita que les tengo. 3 preguntas, no, 6 preguntitas de él, con un poemita. ¿Quién quita que nos salga un poema? Por ahí nos dijo, maestra, hemos visto todos los tipos de texto, pero no hemos trabajado ni un poemita. ¿Y qué tal que les dé por ponernos poemas? Entonces yo dije, sí, ¿qué tal? Que después no digan que no se les trabajó, que no se les puso. Yo no quiero tener deudas morales con estos maestros. Entonces, a petición de los maestros que muy queridamente me escriben por el chat, va para el día de hoy Arte y Poética de Jorge Luis Borges. ¿Listo? Sí, ¿qué tal que salga? Y no, usted imagina mi remordimiento donde llegue a salir un poema y no les haya puesto ni uno en los 2 cursos. No, 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 esa deuda moral no la quiero. ¿Qué necesitamos ver en un poema? A ver, clave para eso. Un poema, ¿cierto? O todos los textos líricos están escritos en verso, ¿cierto? O en prosa poética. Siempre vamos a tener figuras literarias, pero hay algo muy importante que debemos determinar dentro de un poema y es la cantidad de estrofas que tiene, ¿verdad? Y la clase de rima con la que contamos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un poema que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofas. En los poemas, las estrofas son la unión de varios versos. Los versos son cada uno de los renglones que conforman una estrofa. ¿Bien? Porque, por ejemplo, uno en la escuela le dicen, ay, me pusieron a aprender un versito, o a mi hijo le pusieron a aprenderse un versito, y un versito es la estrofa, ¿ya? El término ahí está mal utilizado, porque verso como tal es cada una de las líneas que posee un poema. ¿Bien? En este caso tenemos un poema con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 y 3, 7, 7 estrofas. Cada estrofa tiene 4 versos, ¿verdad? Y tenemos que hay una rima en ellas, ¿verdad? Tenemos que la primera, claro que esto no, esto es como una clase de lírica, ¿no? Eso es de lengua castellana. Miren las terminaciones del primero y el cuarto y del segundo y tercero, ¿listo? Eso se llama una rima abrazada, ¿listo? Esa es una rima abrazada, que también en el lenguaje de los maestros de literatura se le dice como la rima que se parece a la ley de la oreja de matemáticas, ¿bien? Rima abrazada, ¿listo? Bueno, miren que si ustedes se ponen a mirar, todo el verso tiene lo mismo, ¿verdad? Esto es la métrica del poema, que tiene que ver con la rima y las terminaciones, pero créanme que eso no nos va a salir, ¿listo? Mírenlo acá nuevamente. ¿Bien? En cada uno de los elementos, miren cómo nuevamente acá tenemos el mismo tipo de rima. Eso sirve para contarla, pues, cuando estamos determinando el tipo de rima, como que nos piden y bueno. Pero de eso no nos van a hablar. Simplemente son elementos que quiero que ustedes aprendan a leer, aprendan a ver. Dependiendo del número de estrofas y dependiendo de la forma, de la cantidad de versos que tengan los poemas, pues ellos van a tener diferentes nombres, ¿verdad? Hay poemas que, por ejemplo, los sonetos tienen 4 estrofas, 2 de ellas, las 2 primeras estrofas de un soneto son de 4 versos y las otras 2 son de 3 versos, o sea que tienen 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿ya? Y la rima tiene algo muy especial, que es que tienen 11 sílabas tónicas o versos en decasílabos, que también se llama de esa manera, pero no vamos a ver esas peculiaridades porque no es lo que tiene que ver con lectura crítica. ¿Listo? Son cositas de forma que quiero que ustedes las tengan en cuenta y que se den cuenta que cuando nosotros trabajamos poemas o poesías, tienen mucho más de lo que nosotros creemos por determinar. Bueno,
Arte poética de Jorge Luis Borges. Vamos a ver cuál es la intención comunicativa de Borges con el poema. Metámonos en eso. La lectura crítica de un poema o de un texto lírico como este está enfocado en determinar cuál es la intención comunicativa del poeta a la hora de escribir los versos. ¿Qué es lo que él nos quiere dejar ver? Y como estamos trabajando en la inferencia, los textos líricos nos ayudan mucho a afianzar esa parte del mensaje oculto, porque los poetas hacen eso, ¿cierto? Con un enmarañado de hermosas palabras nos meten un mensaje que es muy emocional, que es muy sentimental y que puede variar dependiendo de la emoción del autor. Para Borges, que es tan filosófico, este poema en la primera parte nos habla de una cosa y en la segunda parte de otra. Quiero que se la pille. Dice así: mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño y en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río, interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito, inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Ahí tenemos arte y poética. Tómenle por favor el pantallazo. Ya les voy a borrar los muñequitos para poder que puedan tomar el pantallazo limpio del mismo. Hacia esta parte del poema nos habla de algo y aquí nos habla de otra cosa. Aquí nos habla de un algo que es el que no vuelve y aquí nos está hablando como tal de lo que es la poesía. Vale, sí, señores. Pregunta número 1. Dentro del texto, las palabras que se pueden asociar con la noción del tiempo que se desarrolla en el poema son A, angustia, B, música, humildad, perdón, agua, música, humildad, B, río, sueño, eternidad, C, años, prodigios, cristal, D, rostro, Ítaca, humor. Vamos a votar. ¿Cómo va esa votación? Muy bien. 5, 4, 3, 2 y finalizamos votación. Compartimos resultados. Bien, mis maestros, en la primera parte del texto nos están hablando de el río, el sueño y la eternidad. Muy, pero muy bien. ¿Listo?
Dice, en el poema el autor aborda principalmente el tema de A, la inmediatez de la muerte, B, la fugacidad del tiempo, C, la inmortalidad del sueño o D, la creación artística. Vamos a votar en estos momentos. Vamos con esa votación. Muy bien, muy bien, muy bien. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Bien. Está muy bien. La respuesta es fugacidad del tiempo. Siguiente pregunta. De los siguientes fragmentos, son fragmentos de canciones, el que guarda mayor relación con la concepción de tiempo en la vida manifestada en la primera estrofa es la canción de Celia Cruz. A, todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Esa pregunta es de nivel 3 porque es de relación entre un elemento y el otro. B, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Esto es de Luis Enrique. C, sueño contigo, no me conformo con seguir siendo tu amigo, andar solas preguntándole a mi soledad, de Alejandro Fernández. O vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, de Sin Bandera. Vamos a votar esta pregunta. No, yo donde llegue a cantar, querida Ruby, hago llover y en Cali ha llovido mucho estando en verano ahora. Donde llego a cantar, les llueve, les aseguro. No me sale ninguna de las 4 canciones en esta voz de tarro. Más bien ustedes si la cantaran me sale más bonita. Pero lo que quiero que miren es cómo se puede trabajar con una pregunta a nivel crítico intertextual relacionando un elemento ajeno al texto, encontrándole cuál puede ser su correspondencia con algo que aparece en el texto. Esta pregunta es de ese nivel. Si estuviésemos con la presentación que tiene la forma de calcular los puntos, esta pregunta podría costarnos aproximadamente 8 puntos, entre 8 y 9 puntos, porque es una pregunta de ese nivel. De así, hablar de que voy a cantar y ya comenzó a tronar acá. ¿Sí ven? ¿Qué tal? Si solamente leyendo, ahora qué tal cantando. Cae el diluvio. Bueno, vámonos a la una. Ah, que les muestre nuevamente el poema. Bueno, yo les muestro de nuevo el poema. Tienen que tomar los pantallacitos, maestros míos, que son tan desobedientes. A ver, tómenle pues la capturita al poema. Este poemita está chévere. Está como para un encuentro de poesía. Vale, vale.
Bueno, estamos en la pregunta 7 de este poema. 1, 2 y 3. Nicolás, trae agua, por favor. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados y los maestros han votado de la siguiente manera. Se dice que la opción 5 era la B, que la opción 6 era la B y que la opción 7 era la... Ay, ¿cuál era? Ta, 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 ta. B. Yo no sé mañana si se acaba el mundo, ta, 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 ta. Bueno, la incertidumbre sobre el mañana. Siguiente pregunta. Ta, 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 ta. Dice, sabemos que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Que los rostros pasan como el agua. El poeta pretende mostrar A, la vanidad y elegancia de algunas personas, B, el carácter ecológico del entorno humano, C, la fugacidad de la existencia humana, o D, los distintos tipos de personalidades que existen. Y la respuesta es... ¡Ay! No la puse en votación. Hice spoiler, la fugacidad de la existencia humana, perdónenme. Es que tengo este mouse hiper mega sensible. Dice, ay no, qué pena. En el texto, el uso frecuente del conector como y de la conjunción y permite inferir que el poeta intenta A, adicionar diferentes conceptos del arte y la literatura contemporánea, B, enumerar una serie de acontecimientos y situaciones en forma consecutiva, C, fusionar distintas palabras relacionadas con el tiempo y el espacio, o D, establecer relaciones de comparación entre distintos elementos poéticos. Y la respuesta es, vamos a votar. Qué pena con la otra pregunta, maestros. Les hice el spoiler bien hecho. Concéntrense con esto. Cinco, 4, 3, 2 y finalizamos votación. Compartimos resultados. Hoy me dijeron que estaba muy acelerada con la votación. No, yo creo que antes me he demorado mucho. Para ustedes la respuesta correcta es la opción D. Muy bien. Porque la respuesta correcta de esa pregunta es, otra vez hice spoilers, la opción D. Y en esta también es la opción D. Quiero que la miremos. Que tengo el mouse como, no sé, muy aceleradito hoy. La definición de poesía que mejor se relaciona con la concepción poética que expresa Borges en su arte poética es, cada poema es único, en cada obra, esa pregunta también era de nivel 3. Con mayor o menor grado, toda la poesía, cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo lleva adentro. Perdónenme con esta, maestra. Sí, es más o menos como 1 minuto y medio por pregunta. Permítame en un momento, dejo
dejo de compartir. Aquí quiero cuadrar un poquitico la velocidad de este mouse que no me está dejando. O sea, no puedo como cliclear mucho porque inmediatamente me la pasa. Apenas la clicleo se me, se me, se me pasa. Bueno, nuevamente comparto para que nos trabajemos un textico argumentativo. Pues maestros, están diciendo que se pudiese controlar la cámara, pero pues si estamos atentos a clase, ¿cierto? Si tenemos la pantalla reducida en estos momentos y no estamos pendientes de lo que hacen los demás, pues a mí me parece que no hay lío, ¿no? No hay lío en este momento. Yo, por ejemplo, a veces yo veo que hay algunos que tienen prendida la cámara, pero yo realmente los odio, porque yo estoy o leyéndoles o les estoy explicando, les estoy poniendo pues, pero me imagino que eso no debe ser motivo para nosotros pues de perder la compostura. Este texto se llama Nuestra extraña época y es del maestro William Ospina. Y también evoca a Borges, dice. Borges decía que la democracia, tal como hoy la entendemos, es ese curioso abuso de la estadística. Comienza con crítica, ¿no? Al estilo del señor Ospina. Dice así, la estadística, que sin duda sí, Lady, yo sé, pero yo no me pongo a pelear por eso, o sea, no quiero ni siquiera exaltarme por eso, cada cual, pues desde su saber, desde su tiempo, desde lo que es su disposición y sus hábitos de estudio, mirará cómo toma la clase. No voy a decir nada más al respecto. Sí, total. Bueno, bueno, vamos con el texto. Les decía que es un texto argumentativo y es de William Ospina, pero comienza evocando a Borges, que es el rey de los poetas con filosofía adentro, ¿no? Entonces, dice, Borges decía que la democracia, tal como hoy la entendemos, es ese curioso abuso de la estadística. La estadística, que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos, se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes, todo querían convertirlo en oro. Ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de todo lo que es medible, de todo lo que es contable. Y a veces perdemos la visión de la complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo solo porque conocemos sus porcentajes. Cifras llenas de importancia que, por lo demás, cambian de día en día. Los gobernantes suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa, al empuje de los acontecimientos, y están aprendiendo que a punta de escándalos, de riesgos y alarmas es posible mantener el interés y hasta la aprobación de la comunidad. Nadie parece preguntarse si detrás de estas cifras hay hechos profundos y datos verdaderos, si detrás de esas alarmas cotidianas hay cambios reales, si detrás de esos éxitos atronadores hay verdaderas transformaciones históricas. Muy cierto. Cuando nosotros nos ponen un texto argumentativo que está argumentado desde la estadística, yo miro muy bien cuál ha sido la fuente con la cual se ha consultado, porque la estadística da para todo. Los datos de la estadística son manipulables. Y eso que es una ciencia, ¿no? Pero bueno, nos están mostrando que hay que mirarlo con lupa. Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan.
Vivimos en la edad del espectáculo, en la edad de la satisfacción inmediata, ya que quieren que nadie se pregunte de dónde viene ni para dónde va, sino solo cuál es el próximo movimiento, cuál es el último acontecimiento. Las modas han reemplazado a las costumbres, las noticias a las tradiciones, los fanatismos a las religiones y la farándula a la política. Paul Valéry decía que llamamos civilización a un proceso cultural por el cual la humanidad tiende a ponerse de acuerdo sobre valores cada vez más abstractos. Y es verdad que allí donde las sociedades primitivas luchan por la tierra, por el oro, por la acumulación personal, las sociedades organizadas luchan por la libertad, por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad, por la legalidad. En una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar el fruto concreto, permítame, si la ley es un estorbo para alcanzar un fruto concreto, se viola la ley con arrogancia y con descaro. Ello permite logros inmediatos, pero vulnera ampliamente el pacto social. Deja a algunos protagonistas más fuertes, pero a la comunidad inevitablemente más débil. Hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la lentitud, contra las serenas maduraciones, contra los ritmos naturales, contra el esfuerzo, contra la responsabilidad. La inteligencia, por ejemplo, es estorbosa a la hora de lograr la unanimidad. Es mucho mejor la disciplina y la sumisión. Las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida. No viajar, sino llegar. No aprender, sino saber. No estudiar, sino graduarse. Y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que invertir en procesos para las que las semillas revienten, antes para que la planta brote más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen. Quiero que nos pongamos la mano en el corazón con ese último párrafo. Las cosas profundas maduran lentamente. Todo tiene su tiempo, maestros. Pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida. No viajar sino llegar, no aprender sino saber, sobre todo en esa parte, nosotros que somos maestros. No estudiar sino graduarse, y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Recuerden que la educación se hizo para humanizar al hombre, no para hacerlo involucionar. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que intervenir los procesos para que las semillas revienten antes, para que la planta brote más pronto, para que la tierra extrema su trabajo y las cosechas se multipliquen. Eso es tomado, como les decía, de William Ospina, la columna de opinión, ¿cierto? Y se llama Nuestra extraña época. Gente vive afanadísima. Sí, está bellísimo. Con mucho cariño de mí para ustedes. Para que lo analicemos. Texto argumentativo, ¿no? Vámonos con la primera pregunta. De los siguientes enunciados, el que mejor contradice el planteamiento general del autor es: la estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan cuadros. Esto lo dice Dino Segre Pitigrilli. B. Hay tres clases de mentiras: la mentira maldita, la maldita mentira y las estadísticas. Y esto es de Mark Twain. C. La estadística es una herramienta de medición objetiva que no admite duda de su interpretación. Y eso lo dice Leacock. O la última, dice, la estadística es la primera de las ciencias inexactas. Edmond y Jules de Gaulle. Votemos en este momento. Nuevamente, esta pregunta es de nivel 3.
Acuérdense lo que dice en el primer párrafo sobre la estadística. ¿Cómo considera Ospina la estadística? A la una, si no alcanzamos a hacerlas todas. Un maestro me estaba diciendo, ve maestra, ¿y por qué no nos has hecho explicación como en las primeras clases? Yo me acuerdo muy bien que les había dicho que las 3 primeras clases eran un poco teóricas y algo de ejercitación, pero que a partir de la 4ª clase, ¿cierto? Íbamos a hacer mucha más aplicación de lo que habíamos realizado inicialmente con las primeras clases. Esto es aplicación de lo que hemos aprendido o de lo que se compartió en teoría en las primeras 3 clases, por así decirlo. Cinco, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en este momento. Yo comparto los resultados. Dice, de los siguientes enunciados, el que mejor contradice. No estamos diciendo que es el que sea igual, sino el que está contradiciendo. La palabra es como el antónimo, pues, de lo que dice el planteamiento general del autor. Entonces, si el autor no está a favor de la estadística, ¿cierto? El pensamiento que lo contradice debe estar a favor de la estadística. Por lo tanto, la respuesta es la estadística es una herramienta de medición objetiva que no admite duda en su interpretación, porque él dice que sí debemos dudar de la estadística. Un pensamiento que lo contradice es ese. La palabra clave era observar bien la pregunta y ver que nos estaba pidiendo una contradicción del mismo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. El argumento, Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Esta frase es pertinente en el texto porque A. Enfatiza la idea sobre la falta de conciencia crítica de una sociedad que hoy se define como civilizada. B. Indaga por elementos históricos acerca de los conceptos de pan y circo en razón de que el autor durante su escrito propone una visión diacrónica de la sociedad. C. Aborda como problemática fundamental las instituciones que regulan la sociedad, puesto que éstas se aprovechan en detrimento de la comunidad. C. Aborda como problemática fundamental las instituciones que regulan la sociedad, puestos que éstas se aprovechan en detrimento de la comunidad. O D. Afirma que la Roma ha dejado un legado positivo a la sociedad actual, dado que aún se puede mantener el control social mediante el entretenimiento. Vamos a votar en este momento con esta pregunta. Finalizamos votación. Y en 5, 4, 3, 2 y 1. Finalizamos votación.
con un poquitico más de la mitad de los votantes. Respuesta A, dicen ustedes. Muy bien. Sí, señores. Enfatiza la idea sobre la falta de conciencia crítica de una sociedad que hoy se define como civilizada. Es como una cachetadita mental, ¿no? Al estilo de Ospina. Despierten. Comiencen a mirar con objetividad. Como es un texto argumentativo, dice que de qué manera se puede concluir, ¿no? Del texto se puede concluir que A. Las sociedades primitivas evolucionaron a una sociedad organizada al preguntarse por los cambios reales sin hacer uso de la estadística. B. Una sociedad que privilegia la inmediatez de la información, vulnera el derecho a pensar y se aleja del principio básico de una sociedad organizada. C. Una sociedad democrática, tal como la presenta Borges, es producto de una sociedad organizada y civilizada. O D. Las sociedades organizadas valoran la estadística como un instrumento que permite interpretar y dar sentido a los fenómenos sociales. ¿Cómo se puede concluir ese texto, maestros? Recuerden que las conclusiones siempre tienen forma de recomendación o de reflexión. ¿Cuál de esas cuatro pinta de alguna de esas dos maneras? Cinco, cuatro, tres, dos, finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Muy bien. Miren cómo ustedes atinaron a la respuesta correcta. Una sociedad que privilegia la inmediatez de la información, vulnera el derecho a pensar y se aleja del principio básico de una sociedad organizada. Eso es una reflexión. Siguiente juego de preguntas. En el texto, el fragmento, Borges decía que la democracia tal y como hoy la entendemos es, abro comillas, ese curioso abuso de la estadística. Permítame un momentito. Yo la lanzo porque no me está dejando. Ahora sí. Ya se la lancé. Y voy a mover esto para acá. Permite que se apoye la tesis del autor porque ironiza la comprensión que la sociedad hace de la estadística como un valor de cambio que refleja poca verdad. Toda la verdad, perdón. B, contradecir la tesis del autor porque afirma que la democracia debe legitimar el uso de la estadística. C, apoyar la tesis del autor porque contrapone la estadística y la sociedad en razón del uso consciente de los datos en política. O D, contradecir la tesis del autor porque afirma que la estadística es la solución a los problemas sociales contemporáneos.
Maestros, quiero que me disculpen porque no me puedo devolver en estos momentos a las preguntas anteriores porque estamos ya en la recta final del trabajo del día de hoy y necesitamos completar la comprensión con las preguntas en general del texto. Entonces tenemos que estar muy atentitos. ¿Listo? Recuerden que esta clase queda grabada y que en cualquier momento ustedes pueden acceder a ella a través del Mega. ¿Listo? Bueno, vamos con esa votación, mis maestros. ¿Cómo vamos con esa votación? Dígame, Nicolás. Ya le aprendí la segunda. Bueno, muy bien. Ahora es la pregunta. Deme 15 minutos y ya lo atiendo. Ok, una pregunta. Hijo, estoy en clase. Ok, Hijo, estoy en clase. ¿puedes tomar agua? Sí, él es muy juicioso. Nicolásito es un ser especialísimo. Bueno, ¿cómo vas a votación? Bendito. Ay, no, maestros, a ver. Necesito que me pongan pilas con esa votación, pues. ¿Qué pasa cuando hay palabras entre comillas? Eso se los he explicado varias veces. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizo votación. Comparto resultados. Y esta pregunta tiene como respuesta la opción A. Muy bien, 58 de ustedes la pronunciaron como respuesta correcta. Ese curioso abuso de la estadística permite apoyar la tesis del autor porque ironiza la comprensión que la sociedad hace de la estadística como un valor de cambio que refleja toda la verdad. Él está diciendo que la estadística no es confiable, que es manipulada por los medios. Sí, pero miren que a mí a esta hora, algunos dicen que es que ya están cansaditos, pero a esta hora yo me pongo supremamente productiva. Pues yo, Isabel, ¿no? Eso es diferente para cada persona. Siguiente. Ya nos faltan estas dos y finish. Estamos sobre el tiempo, 8 minutos de terminar. ¿Ok? De la forma como se enuncia en el texto, se podría afirmar que el autor, o sea, ahí podríamos decir cuál es la intención comunicativa del autor. Recuerden que esa pregunta es una pregunta que es estandarizada, que se ha repetido muchas veces con cualquier texto. De la forma como se enuncia en el texto, se podría afirmar que el autor A se incluye dentro de la sociedad que cuestiona, pero se revela contra ella. B es ajeno a la sociedad que cuestiona, pero analiza y comprende. C conoce a la sociedad que cuestiona y comparte su punto de vista. O D forma parte de la sociedad que cuestiona, pero la considera extraña. Vamos con la votación. Miremos cómo trabaja William Ospina. ¿Cuál es la postura que él toma frente al texto? ¿Sí? Él se incluye o es ajeno o simplemente cuestiona o forma parte de la sociedad pero la considera como extraña. Él tiene siempre, recuerden que él siempre, es algo que lo caracteriza a él dentro de sus discursos, no solamente en este, él siempre como que se eleva sobre, ¿sí? Y da su punto de vista y dice que eso que él está diciendo es lo correcto. En el curso 2 trabajamos otro texto de él que él decía, por eso está bien que alguien nos recuerde y ese alguien que nos recuerde es él, ¿cierto? Por eso en este podríamos aplicarlo lo mismo. Por eso está bien que alguien nos diga, como para que puedan determinar cuál es la forma en cómo él se enuncia o se incluye dentro del texto.
Ya se las lancé, ¿verdad? Para votación. Están votando en este momento. Bueno, finalizamos votación. Compartimos resultados. Evidentemente él se incluye dentro del texto, pero lo cuestiona, ¿no? Y él dice que él es como alguien diferente, ¿no? Miren que esto está pasando, él siempre es la voz de autoridad de esa sociedad que, aunque está dentro de ella, él es el que nos recuerda, ¿no? Es como si fuera un ardid en un tema y él se eleva sobre el conocimiento, sobre la maraña de los demás. Última pregunta del día de hoy, ¿sí? ¿Para qué cita William Ospina a Paul Valéry? Sabemos quién es Paul Valéry, ¿no? Paul Valéry, uno de los malditos, o el primero en utilizar la palabra escritores malditos. ¿Lo conocían? Francés aquel. Bueno, los invito a que lo investiguen. Ospina cita a Paul Valéry para abordar el concepto de sociedad organizada y contraponerlo en el siguiente párrafo como una apreciación sobre la sociedad primitiva. Esto le permite a explicar el concepto de sociedad desde una perspectiva histórica que rebate el planteamiento de Borges. B, ampliar su explicación sobre el problema y dar autoridad a la cadena argumental de su planteamiento. C, caracterizar algunos aspectos de la sociedad en cuanto a su funcionamiento a través del devenir de la historia. O D, relacionar el concepto de sociedad con el de cultura que apoya el concepto de democracia de Borges. A ver, reiniciamos la votación y en este momento todos deben estar votando. Los invito a conocer a Valeria. Aquí en Cali hay un colegio, ¿cierto? El Liceo Francés Paul Valéry es uno de los pues, más reconocidos pues, de la ciudad, ¿sí? Valéry es el primero en denominar a una cantidad, muy crítico él, una cantidad de escritores de la Francia del modernismo, ¿sí? A los que denominó escritores malditos. Ahí estaba, poetas malditos, perdón. Ahí estaba Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Baudelaire y otros más. ¿Pero por qué eran malditos? Porque ellos se atrevían a describir la sociedad parisina con todos sus defectos y la veían bella. Con todos sus vicios, sus defectos, su parte oscura. Y aún así la veían hermosa. En síntesis, pues. Y también porque estaban llenos de excesos, porque estaban llenos de... Eran muy oscuros, muy dark. Y eran llenos de excesos, eran unas vidas bohemias bastante fuertes. Gente hundida en el alcohol y cosas como esas.
Bueno, votación abierta para la última pregunta del día de hoy. Estamos sobre las 9:29 minutos. 5, 4, 3, 2. Finalizamos votación en este momento. Compartimos resultados. Y la respuesta correcta es, lo que él quería era ampliar su explicación sobre el problema y dar autoridad a la cadena argumental, ¿cierto? Recuerden que todas las citas sobre personas que se utilizan en un texto argumentativo, lo que hacen es como enarbolar o fortalecer, ¿cierto? Volverse argumentos de autoridad para fortalecer lo que, o para probar lo que se está mencionando dentro de la tesis, ¿verdad? Entonces, en este caso, William Ospina utiliza a Paul Valéry para fortalecer el sentido de su frase en su opinión frente a lo que es la sociedad y el uso que le está dando a la estadística. Mis maestros, dejo de compartir clase. En síntesis, la clase de hoy. Se trabajaron varios tipos de texto. Trabajamos textos discontinuos tipo afiche publicitario. Trabajamos también otro cartel, ¿cierto? Del estilo infografía. Trabajamos también un texto de tipo poético y cerramos la clase con este trabajo alrededor de un texto argumentativo tipo artículo de opinión. ¿Listo? Estamos aplicando lo que vimos en teoría en las últimas clases. ¿Listo? Y estamos subiéndole al nivel a los textos, a todos los textos, sí señores. A todos los textos les estamos subiendo el nivel de complejidad. A los argumentativos les estamos subiendo el nivel de complejidad, les estamos subiendo el nivel de complejidad a también los textos discontinuos. La próxima clase espero estar trabajando con ustedes un poco de caricaturas para que pues podamos pues seguir en este camino de preparación. ¿Listo? Vamos a quedarnos hasta aquí, mis queridos maestros. No sé si les estoy compartiendo pantalla, ¿me indica? Si les estoy compartiendo pantalla, no, ¿cierto? ¿O sí? ¿Sí les estoy compartiendo pantalla? Sí, profe, está compartiendo. Vale, bueno, es que me estaban pidiendo la última diapositiva que querían verla. Bueno, maestros, me despido de ustedes, que tengan una excelente noche. Si tienen alguna preguntita, pues me la hacen por el chat en estos minuticos que quedan del cierre.